dentro del organización. Mi enfoque principal dentro del club, pues es justo este, el que podamos explotar las bellas artes, como bien el nombre del club lo dice, y pues para eso tenemos el día de hoy como invitado especial a mi querido amigo, gran amigo, Felipe Luna, que además es de acá de Querétaro, desde donde lo saludo el día de hoy. Y pues lo quiero presentar, más que nada hablarles un poquito de quién es él. Eh, Felipe nació el 12 de febrero de 1998, es muy joven. Durante la preparatoria comenzó trabajando en producciones audiovisuales. En el 2015 imparte el taller de teoría cinematográfica en la Escuela Libre de Negocios. En el 2017 dirige su primer cortometraje y desde entonces ha trabajado como guionista y director en producciones cinematográficas que han participado en festivales nacionales e internacionales. En 2020 crea su empresa AFLS Producciones y gana el PESIDA Experiencia Profesional. Querétaro en el 2020 en la categoría de escritura de guión. En 2022 se integra al Consejo de Canacine de Querétaro como vicepresidente y a la plantilla de maestros de la Escuela Arte 7, impartiendo las materias de escritura de guión cinematográfico, dirección de cine y taller de cine independiente. En 2023 vuelve a ganar el PECDA Querétaro en la categoría de escritura de guión y en 2024 se convierte en el primer director mexicano en ser seleccionado por la International Filmmaking Academy para participar en la Masterclass en Directing impartida por Andrew Sijajinsen. Corrígeme por favor ahí en el nombre, presidida por Rubén Ostund. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Felipe y pues el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por la invitación y por asistir. Espero no se arrepientan. Y pues bueno, para comenzar me gustaría justo como establecer un piso en común del cual podamos partir a la hora de hablar de lo que llamamos cine, ¿no? Porque en realidad el cine como tal es algo muy grande, ¿no? El cine es un arte que nos permite verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Por un lado está el cine como una industria, ¿no? Todas estas manos y estas personas que hay detrás de cada película que hacen que pues, lleguen a las salas de cine, ¿no? Desde los guionistas y directores como yo, hasta actores, fotógrafos, pero también todas las personas que trabajan decorando los sets, que trabajan con el sonido, el arte, los vestuarios, ¿no? Entonces, todo este mundo que hay ahí atrás del cine es lo que lo hace una industria y es una industria multimillonaria, ¿no? Entonces, algo que me gusta del cine es que podamos ver todas esas vertientes que tiene, ¿no? Como por este lado de la industria. También hay un cine que es no tan comercial, un cine que a veces no llega a las salas, ¿no? Y que se mueve más como por plataformas o por festivales. Y es un cine que se hace con presupuestos pequeños, con equipos reducidos. Y también me parece muy importante como hablar de ese cine porque es un cine que se enfoca más en esta pasión por crear, ¿no? En esta pasión por decir, "Ah, es que yo tengo una historia, yo tengo una idea y quiero sacarla de mi cabeza, quiero poder materializarla y contársela al mundo." Entonces, si podemos ver el cine de estas aristas, podemos entenderlo como un todo, ¿no? Y es que el cine como un arte también se alimenta de otros artes y cuando nosotros hablamos de una película, no solo estamos hablando de una fotografía o de el soundtrack, la música que acompaña y el sonido, sino que también podemos ver arquitectura en una película. También podemos ver diseño de modas, diseño de interiores, podemos ver poesía, podemos ver musicales, podemos ver diferentes tipos de arte, ¿no? También como la literatura, que es una pieza clave y fundamental de cómo se desarrolla desde un inicio una película.
Entonces, una vez que entendemos al cine como este todo, podemos partir ya de de un momento en el que el cine se convierte ya no solo en una película per se, ¿no? Ya no es una historia, ya no es una fotografía bonita o un soundtrack que nos invita a bailar, sino que se convierte en una forma de comunicarnos. Y entonces es entender el cine como un lenguaje. Y como todo lenguaje, este, este tiene ciertas herramientas que nos ayudan a poder transmitir ese lenguaje, esa idea, ese mensaje. Y lo que a mí también me encanta mucho del cine y que siempre busco como compartirlo, es que el mensaje puede ser cualquier mensaje, ¿no? O sea, muchas veces creemos que cuando estamos viendo una película, no sé, tenemos que tener ideas innovadoras y que todo tiene que ser nuevo y fresco, pero en realidad la verdad es que lo que más lo que más nos podemos encontrar hoy en día con referencia a la creatividad es que no se trata de hacer todo nuevo, ¿no? Sino que es encontrar estos elementos con los que los seres humanos ya conectamos y partir desde, ok, esto ya se ha dicho, pero yo no lo he dicho. Esta es mi perspectiva, cómo yo podría decir este mensaje, ¿no? Y para mí ese es el punto clave de por qué una película funciona y por qué una película no funciona. Porque ahí es cuando nosotros como espectadores, los que estamos de este lado de la pantalla, vemos la película y en ese momento conectamos con lo que estamos viendo. Y conectamos porque al final de cuentas ese mensaje siempre va cargado de una emoción, ¿no? Y es, o sea, y es como también la diferencia entre muchas, como otros medios, ¿no? Que tienen como igual estas moralejas y que también nos transmiten cosas y que pueden ser o muy claras y muy específicas o muy abstractas. Pero en el cine, al ser este arte que se complementa de todos los otros artes, llega a un punto en el que toca fibras, ¿no? En nosotros como seres humanos, con las cuales es muy fácil conectar, ¿no? Y no sé, yo les podría preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cuál fue la última película que vieron y que los hizo llorar? O que vieron y que les sacó un susto, o que no podían parar de reírse, ¿no? Y es por eso por lo que vemos películas, porque nos gusta que nos lleve a ese punto, que nos emocione y que nos saque como un poco de esta realidad y de yo soy Felipe y yo tengo esta vida y entonces es me pongo en los zapatos de la otra persona y también practicamos un poco de la empatía, ¿no? Y como Ana dice, yo lloro en todas, ¿no? Y entonces, pues justo, ¿no? Eso habla también de cómo nosotros como personas podemos llevar la empatía hasta ese nivel, ¿no? Que conectamos con historias que podrían ser ajenas, ¿no? Historias que son de otros países, de personas que jamás vamos a conocer, pero que al final de cuentas, como seres humanos, eh, podemos hacer clic, ¿no? De una forma que ni siquiera habíamos pensado. Entonces, ya estableciendo ese punto, ahora voy a entrar ya más como en función a lo que es en sí esta charla, que es el arte de crear el cine, ¿no? Ya establecimos que el cine puede ser todas estas cosas y que entre más profundicemos, pues más podemos encontrar, ¿no? De todos estos componentes que tiene el cine. Y lo interesante aquí ahora, para girar hacia el arte de crearlo, es que muchas veces cuando nosotros vemos una película, no sé, cuántos de ustedes se quedan a ver los créditos, ¿no? Y los créditos son otros 6, 10 minutos, ¿no? De nombres y nombres y nombres. Ya muchas personas ya se quedan más porque luego ponen escenas hasta el final y entonces te quedas a ver la escena y demás. Pero en realidad, todas esas personas, todos esos nombres, es gente que puso algo, ¿no? Ya sea este no sé, desde el que estuvo maquillando a los actores, los que trabajaron moviéndole los colores a la película para que se viera más interesante, eh, los camarógrafos, los actores, inclusive, ¿no? O sea, hasta muchas veces a mí me ha tocado trabajar en producciones en las que construimos los sets enteros, ¿no? O sea, no es como que llegas a un lugar y ya está todo listo, sino que llegamos a un foro y entonces hay que contratar carpinteros, electricistas, etcétera, etcétera, para que creen este espacio, ¿no? Y crean esta nueva realidad en la cual nosotros como cineastas tenemos ese objetivo de
hacer que el público se sienta inmerso en ella. Y entonces el arte de crearlo no está solo en pensar en las historias o en pensar en cómo se puede ver bonita esta escena o cómo vamos a hacer que suene el grito del monstruo cuando aparece al final, ¿no? Sino que son muchísimos procesos que, como toda industria, dependen de una cadena de producción, ¿sí? Y esta cadena de producción inicia siempre con la idea. Y entonces empezamos con una persona que dice, ah, mira, se me ocurrió esto, ¿no? Y a veces esa idea puede ser un personaje o puede ser un momento en la vida de alguien, o a lo mejor estabas en el tráfico y viendo por la ventana y viste como un niño va corriendo con su mamá y dices, ay, escena se ve muy bonita. Y entonces de ahí empiezas a tú crearte una historia en la cabeza y eso ya es el desarrollo, ¿no? Entonces yo tengo esta idea y digo, no se puede quedar aquí nada más en una idea en mi cabeza y empiezas ahí como si fuera queso Oaxaca, ¿no? A deshebrarlo y de ahí ahora toca entonces más bien después irlo tejiendo y así es como se van formando estas historias. Y hay muchísimos modelos de estructuras narrativas que vienen desde hace cientos de años, que no vamos a profundizar en eso ahorita, no es clase de escritura, ay, sí. pero pero hay muchos modelos que todos se basan, ¿no? en formas con las que el ser humano ya relaciona el que las historias suceden, ¿no? Y esto es algo bien interesante también de reflexionar acerca de, porque el cine muchas veces no solo imita la realidad, sino que también nos propone nuevas formas de entenderla. Y algo que es muy interesante y que pocos saben porque tiene que ver más como con la historia del cine, ¿no? Es que el cine siempre ha sido un arte, un medio que nos invita a la experimentación. Al final de cuentas, el cine no se descubrió porque alguien dijo, ay, yo quiero hacer un video, ¿no? Nadie tenía idea de lo que era un video. Hoy en día ya vivimos con los videos tan presentes que ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿no? Pero en realidad el origen del cine surge de personas que se cuestionaban cómo poder entender la realidad no que los rodeaba y cómo poder transmitir estos mensajes de formas más precisas y más específicas. Y es de ahí de donde surge la fotografía, y luego el sonido en el cine, y luego el cine a color. Y entonces los cineastas siempre hemos sido personas muy experimentales, ¿no? Que nos encanta ir cuestionándonos cómo puedo hacer esto diferente, o cómo puedo hacerlo mejor, o cómo puedo transmitir este mensaje de una forma que conecte más o que logre que el espectador entienda mejor el mismo mensaje, ¿no? Entonces, dicho eso, también una vez que empezamos a desarrollar el proyecto, siempre es importante cuestionarnos si lo que hacemos lo hacemos por un capricho nuestro o porque realmente eso es algo que beneficia al mensaje. Y entonces es ahí donde también entra este diálogo entre uno como creador y uno como audiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces también seguro les ha tocado que ver una película y a lo mejor y ni conectan, ¿no? Y se aburren y se quedan dormidos o de plano dicen, y nada, esa película estuvo horrible. Y es justamente por eso, porque a lo mejor y pudo haber tenido mucha técnica a la hora de hacerse la película, pero la forma en la que las personas que la hicieron experimentaron o construyeron alrededor de este mensaje, ese medio, ese vehículo para llegar a nosotros como espectadores, no fue una forma con la cual nosotros podamos sentir esa empatía, ¿no? Entonces sí es bien importante que cuando estemos desarrollando estos proyectos, y no solo con cine, en realidad con cualquier tipo de arte, siempre que hagamos algo para mostrárselo a alguien, es muy importante considerar cómo esa otra persona entiende esos conceptos que nosotros usamos. Sí, porque al final de cuentas ese es el diálogo, esa es la comunicación. Yo no puedo hablarle a alguien en español si habla en ruso, ¿no? Entonces, por más que yo tenga el mensaje bien claro y se lo pronuncie con un español perfecto, esa persona si no habla español no lo va a entender, ¿no? Entonces, igual dejando eso en claro, así es como se empieza a desarrollar la idea, ¿no?
cuestionándonos cuál es la mejor forma de transmitir este mensaje, ¿no? Que yo quiero que mi público entienda, empatice y que se emocione por él. Una vez que ya estamos satisfechos, ¿no? Con la historia, ya la tenemos escrita y desarrollada, y entonces ahí es donde nos acercamos a nuestros amigos o vamos con productores o a mercados de cine y entonces nos movemos para hacer realidad esa película. Y aquí también hay algo bien interesante que es muchas veces hacer cine es un proceso larguísimo, ¿no? Hay anécdotas de directores muy famosos, ¿no? Que uno diría, ¿cómo es posible, ¿no? Guillermo del Toro, que se tardó 10 años en hacer su película de Pinocho. Si es Guillermo del Toro y es famosísimo y debe de tener muchísimo dinero, pero pues al final de cuentas, el cine ¿no? Son procesos que a mí me ha tomado, por ejemplo, con un proyecto, ahorita llevo ya casi 3 años, ¿no? Trabajándolo desde el desarrollo de la historia hasta el punto en el que estoy ahorita. Y todavía estoy seguro que me falta como medio año o un año más para poder llevar, ¿no? Ese proyecto que es una miniserie a ustedes, a la audiencia, al público, ¿no? Entonces, sí son procesos que tienen su tiempo, ¿no? Y que muchas veces a uno como artista le enseñan también a ser paciente, que es un reto bastante interesante también. Y entonces, bueno, una vez que ya nos acercamos, ¿no? A estas demás personas que componen el equipo de la producción, viene una etapa que se llama preproducción. Y esa etapa es un momento en el cual se realiza toda la planeación para poder llegar a la grabación y tener la menor cantidad de errores e imprevistos posibles, ¿no? ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque siempre hay imprevistos, siempre hay algo que por más que lo planeaste y lo calculaste y dijiste, ya está todo listo, algo sale mal, alguien se enferma o alguien chocó y llegaron tarde o empezó a llover y la historia era un día soleado en el parque, ¿no? Ahora sí que la vida siempre nos sorprende y tenemos que estar listos también para fluir y para también ser resilientes con lo que la vida nos da, ¿no? Que muchas veces también son cosas que a pesar de que son retos en el momento, después terminan siendo una oportunidad, ¿no? Un aprendizaje y también una forma de replantearnos, ok, bueno, ¿qué pasa si en lugar de que fuera el día soleado en el parque, está lloviendo y bailan bajo la lluvia y lo disfrutan de todas formas, ¿no? Y entonces le das un nuevo significado también como a estas narrativas. Y una vez que ya uno termina, ¿no? Estos procesos de grabación, viene una parte que es también como de las más tardadas, que es la postproducción, ¿no? Primero está la preproducción, donde planeamos todo, la producción donde grabamos, y la postproducción en donde, ok, ya tenemos todo el material listo, entonces vamos a las computadoras y a pegarlo, ¿no? Ahora sí que como si fuera un rompecabezas, tenemos esta escena. Y esta escena va al principio, y luego esta y esta y esta, y de ahí vas armando como este rompecabezas, ¿no? Y también hay una frase muy interesante que se dice mucho en el medio, en el cine, que es, una película se escribe 3 veces, o más bien se hace 3 veces, cuando la escribes, cuando la grabas y cuando la editas. ¿Por qué? Porque en esos 3 momentos son momentos en donde, como les acabo de decir, puede cambiar todo radicalmente, ¿no? Incluso hasta ya puedes tener todo grabado y a la hora de estar montando las escenas en el orden, uno puede decir, ah, bueno, ¿qué pasa si esta escena que la teníamos al inicio la ponemos en medio? ¿Cómo cambia eso el mensaje? ¿Cómo le hace sentir eso a la audiencia? Y es aquí también esta parte que les decía, ¿no? De experimentar y de no quedarse uno siempre como con lo que cree que ya sabe, ¿no? Al final de cuentas, esa curiosidad que nos invita a decir, bueno, ¿qué pasa si esto lo hacemos diferente? Es ahí donde también podemos encontrar muchos aprendizajes y unas formas diferentes de hacer las cosas. Y, y uno creería que, bueno, terminando esa etapa, pues ya, ¿no? Se acaba, la película ya está lista y ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues viene una parte que muchas veces aquí en México, sobre todo cuando hacemos cine independiente, nos cuesta muchísimo trabajo, ahora sí que sobrevivir a esa película, ¿no? Y yo les podría hablar como de estadísticas y cosas así bien aburridas, pero hay una que sí les voy a compartir, que es muchas de las películas que se graban no llegan a la pantalla final, no llegan al cine, no llegan al streaming, no llegan al espectador, ¿no? Entonces,
y este sí es como un punto bien importante, porque uno cree que el reto más difícil es hacer la película, ¿no? Pero muchas veces hay películas que se hacen, ¿no? Se terminan, ya están listas para que la gente las vea, pero no encuentran quien les ayude a hacer que lleguen al cine o a Netflix o hasta YouTube, ¿no? Y entonces se quedan ahí guardadas en el disco duro de alguien en su casa. Y para este punto que llegamos, se llama distribución. Y la distribución es el enemigo número uno de los cineastas independientes en México, porque muchas veces ya tienes tu proyecto terminado y entonces puedes ir a mercados, puedes hablar con estas plataformas, los Netflix, Amazon, HBO, puedes inclusive ir a Cinépolis y todos ellos te van a decir, ah, sí, mira, está muy padre tu película, pero si no tienes un distribuidor, ¿no? Que es esta figura, esta persona que podríamos ver como el que se dedica a comercializar, ¿no? Este producto, que es, ok, yo no lo hice, pero yo estoy buscando, ¿no? Diferentes piezas, diferentes proyectos que yo vea, me gustan y diga, ah, ok, este me gusta y este lo puedo poner aquí, porque aquí es donde está ese nicho, ¿no? Ese mercado, esa gente que consume ese tipo de cine. Entonces, si no tenemos esa figura de un distribuidor, que es este agente de ventas, la película se va a quedar estancada. Entonces sí es muy importante también que desde un principio, ¿no? Desde que tenemos la idea y ya estamos pensando en, ok, yo estoy escribiendo esto para qué público, ¿no? Yo estoy creando este producto porque quiero llegar, ¿no? Al corazón, al miedo, a la alegría, a la tristeza de alguien, ¿no? De alguien con el que va a conectar con esta película. Una vez que ya tuvimos suerte o nuestra película está increíble y logramos conseguir a esta figura, a este distribuidor o agente de ventas, el siguiente paso ahora sí ya es la exhibición, que es, ya la podemos ver en carteleras en Cinépolis o Cinemex o Cinedot o a lo mejor y salen algunos festivales nacionales o internacionales y de ahí después se puede ir a plataformas o hay películas que ya muchas veces hoy en día salen directo a plataformas como Prime, HBO, ViX Plus, Disney Plus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es como todo el proceso, ¿no? Que toma el arte de hacer una película. Y aquí, como vamos de tiempo, bastante bien. Me gustaría como hacer una breve pausa por si alguien tiene alguna duda, comentario, queja, sugerencia, o todo bien, todo en orden, todo claro. Nomás algo rápido. ¿Qué sucede con esos proyectos que se quedan así como que en archivo? Muchas veces o los suben a plataformas que son gratuitas como YouTube o de plano ya nadie las vuelve a ver y se quedan guardadas. Eso en el cine antes se llamaba que se quedaba enlatada la película, porque antes de la era digital en la que vimos que ya todo está aquí, las películas se filmaban con rollo, con film, se llamaba película tal cual, y se guardaban en latas, y entonces por eso se decía que las películas se quedan enlatadas, porque ya nadie, o sea, nadie las sacaba para proyectarlas y entonces se quedaban ahí almacenadas. Entonces sí, muchas veces, o sea, yo conozco muchos proyectos de amigos, conocidos, inclusive hasta de alumnos que he tenido que al final ya nadie, o sea, como que no lograron llegar a este punto, a esa audiencia y entonces sus proyectos se quedan ahí guardados. ¿Y la lana se pierde? Y la lana se pierde. Sí, sí, sí. No, pues eso sí está grave, ¿no? Sí, Yo una pregunta también, por favor. sí, Bueno, buenas noches y bueno, mi pregunta es, este, ¿qué, qué tanto es de presupuesto hacer una película así de ese corte de cine independiente? ¿Es caro? ¿Es un aproximado así por minuto, por hora? ¿O cómo es que se hace esa valoración? ya. Ahora sí que es algo muy ambiguo porque cada proyecto es único, ¿no? Yo les puedo decir que he hecho cortometrajes, ¿no? De 10 minutos de duración que me han costado a mí en efectivo 3,000 pesos,
porque todo mi equipo me apoyó gratis porque dijeron, ah, me gustó tu historia y vamos a hacerlo, ¿no? Todos mis amigos y literal así, 15 amigos juntos un fin de semana y a ver qué sale, ¿no? Pagué 3,000 pesos de comida para darle a todos, ¿no? Entonces, pero también mi último proyecto, que fue una miniserie, costó, hasta ahorita, con el proceso en el que vamos, vamos de presupuesto aproximadamente como 5 millones de pesos. Entonces, sí es, o sea, son, ahora sí que sí, cada proyecto es diferente. Ah, lo que sí te podría decir es que en promedio, en México, una película independiente está aproximadamente entre 1 millón y 6 millones de pesos, en promedio. Y una película comercial está aproximadamente en 20 millones de pesos, aquí en México. En Estados Unidos sí es algo muy diferente porque ahí sí ya hablamos de cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces sí ya es, o sea, sí es un mundo de diferencia. Muchas gracias. Ana, Hola, hola, una rapidita nada más. Se me ocurren muchas preguntas, pero ¿cuál fue la primera échalas. historia que tú pudiste contar? Me imagino que en este trabajo te toca colaborar, te toca aprender, pues hay que picar piedra y todo, pero una historia que tú dices, esta fue la primera que yo quise y que pude contar. Mi primera historia como personal, mm, fue una historia que escribí cuando yo estaba en la preparatoria y en ese momento yo estaba atravesando como por una crisis existencial y tenía como muchas dudas acerca de quién era yo, la vida, la sociedad en la que yo me encontraba. Y entonces escribí acerca de eso, que era un joven que va caminando por las calles del centro de Querétaro y va viendo como diferentes escenas de actos como de, no sé, de vandalismo, protestas, eh, pobreza, etcétera, etcétera, y era como establecer una crítica a la sociedad posmoderna y esa fue como la primera historia personal que yo considero que fue ya como un proyecto serio, ¿no? Porque he grabado desde que soy niño, ¿no? Así, cuando era niño grababa con mis juguetes o con mis amigos igual en la escuela o en mi casa y así, pero ya como un proyecto serio, sí, ese sería mi primer proyecto, mi primera historia. Muy bien, gracias. Sí, Mon. Gracias. Yo, una duda en el tema del presupuesto. Hay, como dices, a lo mejor datos que son súper aburridos, que son las estadísticas, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, todos los inversionistas o todas las personas que están en relaciones públicas, en medios, todos es lo primero que te preguntan, datos duros, ¿no? Sí. ¿A cuántas personas voy a impactar? ¿Cuántas personas, cuántos estarán dispuestos a pagar las personas, ¿no? Justo por estas emociones que tú generas. De repente veo películas que ya vi un montón de veces, pero pues me gustan, ¿no? Y de repente digo, y ves otra cosa que a lo mejor en el primer momento en el que la viste no lo captaste y ahorita ya ves otra perspectiva de la película. ¿Cómo es que ahí consideran, por ejemplo, tú puedes decir, hago un cortometraje 3,000 pesos, ¿no? Ahorita lo pago y vemos cómo lo vendemos después. Pero para proyectos más grandes, ¿cuál es como el speech o cuál es realmente el beneficio que tú le das a los inversionistas o a relaciones públicas para que te puedan ayudar a vender tu proyecto? Porque un proyecto, cualquier proyecto con una buena estrategia, se vende, ¿no? Y aquí es cómo tú justo puedes llegar, cómo comunicas esa emoción, porque muchas veces cuando estas personas pues que están más enfocadas en el tema económico, no tanto en lo emocional, cómo es que llegas a ellos para decir, este es mi proyecto y lo vamos a vender en tanto y que realmente puedan valorar o apreciar todo este trabajo que conlleva. Para eso justo cómo funciona en la industria es que se maneja mediante pitch y es yo hago una presentación de mi proyecto
y voy ya sea a festivales de cine o a mercados o convocatorias o de plano a reuniones uno a uno con productores e inversionistas y les hago la presentación, ¿no? Y aquí también es algo muy, muy loco porque no hay un tipo de como de presentación o un camino muy específico, sino que también muchas veces cada proyecto va ahí encontrando su propio camino. Pero sí, todo siempre funciona alrededor del pitch, ¿no? Desde el clásico pitch con, o sea, literal con una presentación donde, pues, a lo mejor y hay, hay personas que hacen como concept art, que son como dibujos donde, mira, así se va a ver, o también lo que funciona muchísimo, que esto es como, yo creo que esta es como la clave de los pitch, es las referencias, ¿no? Si yo te estoy diciendo, es que mira, vamos a hacer una película de terror que se parezca a Chucky, entonces el productor dice, Chucky, ok, ¿cuánto dinero hizo Chucky en su época tal? Y son ya 7 películas, y ya también sacaron una serie, y entonces empieza, ahí es donde ya empiezas a hablar de números, pero porque tienes esta referencia, ¿no? Si yo llego y te digo, es que esta es una idea original, nadie ha hecho nada igual, y ahí es donde los inversores, sí, los inversionistas se empiezan a espantar un poco y dicen como, híjole, es que si no hay no un antecedente, una referencia en la cual yo pueda como tomar de base, pues es muchísimo más difícil, como tú dices, medir esto, ¿no? Pero si yo ya llego contigo y te digo, mira, es que vamos a hacer una película de comedia y además no solo va a ser comedia, que es como algo que vende mucho, sino que va a estar Brad Pitt. Y entonces ya sabemos que, ok, las últimas 10 películas en las que estuvo Brad Pitt hicieron esto, o sea, esta cantidad en taquilla, ¿no? Tuvieron este número de asistentes y estas ventas de boletos. Entonces, todas esas cosas son las que se van tomando en cuenta y en el cine se le llama valor de producción. Y el valor de producción puede ser desde lo que les decía, ¿no? O sea, tener a una estrella, ¿no? Un actor de renombre o un director, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, vemos un tráiler y entonces dice, del director de tal película, fulanito de tal, ¿no? O sea, si yo les digo, es que esta película la hizo Guillermo del Toro, ¿no? Todos conocemos a Guillermo del Toro y entonces ya también inspira cierta confianza, ¿no? Ya sabemos que aunque la película sea mala, al menos va a vender porque la gente va a ir a verla y después va a decir está mala, pero van a ir a verla, ¿no? Entonces, son de esas formas en las cuales podemos nosotros ganarnos como esa confianza de los inversionistas, ¿no? Mostrando referencias de elementos que contiene el proyecto, la película, que ya están comprobados por otros proyectos que funcionan, que venden. Sí, Javier. Creo que aquí entra mucho en lo que tú acabas de decir, como una investigación de mercado, y hacia dónde va el, pues ahora sí, lo comercialmente hablando del cine, para que tu proyecto sea un éxito, ¿no? Sí. Y esto viene, un tiempo el cine mexicano tuvo unas ciertas características muy especiales hace varios años. En este momento, ¿hacia qué lado se inclina el cine mexicano? Ok, esa es una pregunta muy interesante. Ah, yo diría que los últimos 10 años, o sea, de los últimos 10 años para acá, el cine mexicano ha tenido dos vertientes. Por un lado, comedias románticas o comedias como muy burlonas, como no sé, la última que vi de ese estilo era Mis Reyes contra Godines. No sé si la ubican por ahí. Este, que son como el cine que tiende a ser más comercial, que vende más boletos en las salas de cine y que todo ese cine se hace en la Ciudad de México. Y por otro lado está un cine que le apuesta más como a los festivales, no tanto como a ir a, a salas de cine, porque también cuando hablamos como de la exhibición, ¿no? Del público al que llegamos, hay una amiga alguna vez me dijo que hay tres razones por las que alguien hace una película, ¿no? Que es o por fama, por dinero o para cambiar el mundo, ¿no? Normalmente cuando alguien quiere cambiar el mundo, el formato que más se usa es un formato que se llama documental, que ahorita, por ejemplo, está muy de moda en las plataformas, en Netflix, por ejemplo. Tristemente, la mayoría de los documentales que encontramos en plataformas son de asesinos seriales, como que eso ahorita está muy de moda
eh, pero también hay documentales que tratan de otros temas, sobre todo como para concientizar o sensibilizar a las personas acerca de algún tema, ¿no? Ahora, si tu objetivo es hacer dinero, lo que más buscas es estrenar en salas de cine y que la gente pague por los boletos. Y entonces es este cine que te digo, ¿no? Este cine de comedias románticas, donde son casi siempre los mismos actores, ¿no? O, por ejemplo, no sé, Nosotros los Nobles, que fue como igual de los éxitos más grandes últimamente, o había otra que también tuvo mucho auge últimamente, fue Señora Influencer, que no sé si alguien por aquí la llegó a ver, pero igual, o sea, son películas que son comedias y que se enfocan mucho en hacer dinero. Y en la tercer vertiente, que es la fama, que es para ese tipo de cine lo que más te conviene es ir a festivales, festivales internacionales, que es donde la gente o los mismos cineastas, ¿no? Te van a aplaudir y van a decir, ah, eres un gran cineasta y eso te va a dar prestigio y eso también te puede ayudar a ir subiendo como en en esta pirámide de cineastas, profesionales, digamos, ¿no? Esa fama que te dan los reconocimientos de, ah, es que él ya ganó un Oscar, ah, es que él ganó tal festival, es que su película ganó mejores efectos especiales y mejor película y mejor guión y mejor actor, ¿no? Y entonces estos reconocimientos, ¿no? Son esa fama que también hace que uno como cineasta pueda ir creciendo y cada vez accediendo a presupuestos más grandes. Y en México, esa vertiente de cine, últimamente, en estos de los últimos 10 años para acá, se ha enfocado mucho en hacer un cine que habla de tragedia, de drama y tragedia que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Películas como, por ejemplo, en México, así no sé si ubican lo que son los premios Óscares, que son como esta gala, ¿no? Que es la más grande como del mundo, porque pues, sucede en Hollywood, donde se premia lo mejor del cine en el año. En México también tenemos como su equivalente, que serían los Arieles, y la película que acaba de ganar la semana pasada mejor película en los Arieles es una película que justo trata de la historia de un chavo que su papá estaba metido en el narco y lo mataron, y entonces él creció en ese mundo y se termina convirtiendo en narco cuando ya es adolescente, y pues es mucho ese tipo como de historias, ¿no? Que están surgiendo mucho ahorita en México. Yo veo como allá hacia el futuro una tendencia que puede ir más como hacia la fantasía o hacia el terror, que creo que justo como que también ya eso es lo que ha estado viniendo, ¿no? Se ha estado creando en estos últimos años, pero viendo hacia el futuro veo una tendencia, sobre todo hacia el terror. La verdad es que México es el país que hoy en día consume más cine de terror en el mundo, y específicamente cine de terror de posesiones demoníacas. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que México es un país muy religioso, y entonces toda esta cultura de la religión también pues, se ve impregnada en nuestras historias, ¿no? Y, y un miedo muy latente que tenemos al parecer los mexicanos es que pues, un demonio se nos meta, ¿no? Entonces, por eso el cine de posesiones demoníacas vende muchísimo aquí en México. Adriana. Sí, yo, bueno, ahora que estabas hablando sobre como la temática de violencia en el cine en México, me llamó mucho la atención porque, bueno, más bien te quería preguntar si dentro del gremio cinematográfico hay como alguna discusión sobre cómo se representa esta violencia, ¿no? Porque, bueno, yo soy del área de comunicación. Entonces nosotros desde el área de comunicación pensamos mucho en las representaciones y algo que pasa es que México pues también se ha estereotipado mucho por ese tema a nivel internacional, ¿no? Porque, bueno, tal vez la temática pues se empezó a explorar de manera como para visibilizar un problema, pero al mismo tiempo pues también se fue generando como pues una imagen, ¿no? De lo que era el país. Entonces te quería preguntar si ustedes, bueno, cómo lo abordan, si hay alguna discusión sobre esa temática. Sí, sí, en realidad sí la hay. Hay inclusive todo como una forma de llamar a ese género de cine aquí en México,
el término como tal se conoce como misery porn, como pornografía de miseria, y sí es un tema muy estudiado, porque al final de cuentas, lo que venden esos dramas, pues sí es como la miseria de las personas que se ven envueltas en esa situación, ¿no? Y justo es una forma de retratar a México para mí muy triste, ¿no? Porque tenemos tradiciones y cultura, ¿no? Impresionante. O sea, si yo les soy honesto, todos mis proyectos que tengo de los últimos años en adelante tratan más como de justo de mostrar esa cultura, ¿no? O más bien como las distintas culturas y tradiciones que tenemos en México, a que en realidad irme más hacia ese tipo de cine, porque a mí en lo personal no me gusta justo por ese tema, ¿no? Y creo que mucho de eso viene de una película que salió ya creo que fue en el 2010, que se llamaba El Infierno, y que gracias a también todo el tema que ha sido muy sonado a nivel internacional del narcotráfico y la violencia en México, es que justo ese cine funciona mucho en el extranjero. Ese cine se vende muchísimo y logra... eh, pues mucha audiencia en el extranjero, justo porque, por un lado, los mexicanos yo creo que también ya estamos hartos de eso, ¿no? Y por eso consumimos mucho cine de comedia en las salas, ¿no? Porque justo es lo opuesto a eso, pero allá afuera, si tú mandas una película de comedia a un festival internacional, no te la van a aceptar. Pero si mandas una película de este estilo de dramas con narco y demás, va a tener mucho éxito en los festivales internacionales, porque así es como funciona la industria allá afuera, como que les gusta mucho ver el drama, ver a otras personas en otra realidad sufrir, ¿no? Y creo que también eso a lo mejor y tiene que ver mucho con que las audiencias, ¿no? Que califican ese cine en esos festivales, pues son personas privilegiadas, ¿no? Que viven en Europa y que no tienen como tal vez este acercamiento, y entonces justo como les llega esto y para ellos es algo diferente y algo nuevo, lo ven con esos ojos. Claro, oye Felipe, pero ahí no creerías que, o sea, tú pensarías como que los cineastas mexicanos no están sabiendo, no sé cómo decir, o sea, como innovar en las temáticas para generar también ese impacto internacional, porque, bueno, ok, es un negocio y todo, pero pues afecta de alguna manera también la imagen de nuestra realidad, porque como dices, sí, sí existe, es una realidad que existe, pero también hay otros temas, ¿no? Yo me pregunto dónde están las otras historias, ¿no? O historias de mujeres. Bueno, yo como mujer a veces siento falta de esas historias, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves? Sí, mira, la verdad es que sí hay, pero justo esas historias son ahorita las que se hacen más en el cine independiente, que tristemente es el que menos llega al público en general, ¿no? Y más a la pues a los mismos cineastas, ¿no? Inclusive somos más los mismos cineastas los que vamos a consumir ese otro tipo de cine, que lo encuentras, no sé, en una sola sala a las 3 de la tarde en Cinépolis Esfera, ¿no? O bueno, en cualquier Cinépolis, ¿no? Pero es como solo tienen una función, ¿no? Entonces sí habemos mucha gente, porque me incluyo, que estamos buscando como innovar en esa cuestión de las narrativas, de contar otras historias, otro tipo sí, de historias que no necesariamente tengan que ver con esos temas, con esas temáticas, pero sí tenemos el camino más, más bien tenemos que ir abriendo ese camino, ¿no? Porque como justo le decía a Mon hace rato, cuando innovamos en ese sentido, ¿no? Y yo no puedo llegar y decirte como, mira, es que esta historia ya es como tal otra película mexicana. Como yo no tengo ese referente, entonces es más difícil que un inversor diga, sí, claro, mira, aquí hay 10 millones de pesos para que la hagas, ¿no? Entonces sí habemos personas que estamos como en ese camino ahí picando piedra, pero todavía falta, yo creo que ya no mucho, pero ya se está abriendo cada vez más ese camino. Javier. Yo creo que en el arte, como en el cine y en la música, me imagino que han de batallar más o menos lo mismo. Por ejemplo, yo he organizado recitales de música clásica y en ocasiones metes a
30, 40, 50 gente, si quieres. Y traes un grupo X y se llenó una explanada con cientos de gente, son muchas. Y en el cine que tú estás expresando, creo que llega a pasar lo mismo. Si metes una película con demasiado cultura o demasiado mensaje, a la gente no le va a llamar la atención. Si le presentas una historia agresiva, de sangrienta o de terror o de mucha problemática, la gente se va a volcar sobre ello. Y aquí yo he visto, híjole, a veces con tristeza hemos hecho conciertos o recitales y a veces hemos tenido 10 15 gentes y dices, no puede ser, estaba la plaza llena en tal lado, ¿no? Pero es donde la gente prefiere ir a lo normal, a lo cotidiano, y me imagino que en su caso debe ser muy similar. Y también lo que mencionabas al principio, uno no valora, cuando ve una película piensa que fueron 15 minutos o fue una hora la que tú te llevaste, pero fueron años. Y lo mismo pasa en la música, un maestro de música, un chelista, un violista, pues lo escuchas una melodía de 10 minutos, que ya es mucho, pero él se llevó un mes practicando esa melodía y más si fue en grupo o en una camerata o algo así por el estilo, quizás fueron más horas de diario ensayar para llegar a ese 100% y a ese éxito, porque de repente le dicen, pues toca esta, y si es que no es de agarrar y tocar, o sea, es de a qué horas entro yo, a qué horas entras tú, y es toda una armonía, y con ustedes creo que es el mismo caso. Sí, 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 justo. Sí, en ese sentido también justo, pues al final de cuentas, igual como dice Nacho, ¿no? Los inversionistas quieren que se venda, ¿no? No que sea necesariamente bueno. Entonces, sí, pues ahora sí que o sea, muchas veces, más bien al espectador promedio, no le importa todo el trabajo que hay detrás, lo que le importa es lo que en ese momento le hace sentir, ¿no? Y con eso es con lo que se queda. Entonces, sí, por eso sí es muy importante que desde un principio siempre o sea, si vamos a hacer una película o como tú dices, ¿no? Un recital, una pintura, lo que sea, siempre lo hagamos con esas miras, ¿no? A cuál es el objetivo real, ¿no? Porque hacerlo por hacerlo, pues va, cualquiera puede hacer lo que sea por hacerlo, ¿no? O sea, y te puede tomar el tiempo que quieras o sea, y tú mismo dedicarle, ¿no? Las horas, los días, los meses que sean necesarios, pero sí es muy importante que si desde un principio decimos, no, es que queremos un objetivo comercial o queremos, no sé, un objetivo más personal, de fama, ¿no? ¿Dónde está esa ambición, ¿no? De uno como creador? Ahí es donde reside como esa cuestión. Y Mon, y creo que luego Ana. Sí, tengo muchas preguntas, pero este en específico, hablando de, como lo comentas, ya a futuro, y en el tema de los inversionistas y esto de la difusión de los proyectos, hoy en día creo que con la facilidad que nos da el Internet, pues es como más factible que tú puedas viralizar, ¿no? O sea, viralizas un contenido y ya tienes una estadística que presentarle a las personas a las que quieres venderle este producto o este proyecto. Pero en el tema de inteligencia artificial, hoy en día, pues muchos te van a decir es mucho más fácil, ya puedes crear películas, incluso, no sé si están mal los datos que tengo, pero muchos de los artistas hoy en día, actores o demás, pues pierden su identidad, ¿no? Y ya realmente ellos son un personaje y el personaje ya le pertenece a alguien. Y hoy en día, por ejemplo, Netflix puede crear películas con inteligencia artificial utilizando la imagen de tal actor porque ya vendió su imagen. O sea, realmente el actor deja de ser el personaje y el personaje se vuelve realmente una historia que ya puede ser como, no sé, se puede modificar ya sin la necesidad de que el actor esté presente, ¿no? Entonces, ¿cuál es Sí. creo que es un reto muy interesante incluso para ustedes, ¿no? Y en el tema que tú lo mencionas como más tema cultural, ya de por sí traemos como una programación de violencia, de injusticia, de pobreza en México, ¿no? Que es lo que venden.
y pues la gente que llega a México pues viene de, ay, les voy a ayudar, ¿no? Porque por mexicanos también pobres y realmente se dan cuenta que México es un país muy rico, que tiene mucho, mucho que explotar y pues por eso se quedan, ¿no? O sea, dicen, eso, violencia ni al caso, es publicidad, mala publicidad, ¿no? Pero ¿cuál es como, cómo ustedes enfrentan ese reto hoy en día de que, por ejemplo, tú dices, llevo 3 años con un proyecto y que a lo mejor para ti pues es un proyecto que genera no solo emociones, es tiempo, es mucho, tal vez sacrificios incluso personales, pero obviamente para el espectador, como lo mencionas, no siempre es lo mismo o no puedes realmente conectar al 100%. ¿Cómo ustedes enfrentan ese reto de lo práctico a lo que realmente pues es crear cine? Ya. Pues, o sea, por un lado, la parte de la inteligencia artificial sí es algo que vino a cambiar la realidad de muchas formas, ¿no? Eh, Se han estado haciendo, sobre todo como en el cine específicamente, que es como lo que yo más conozco ahorita, en ese tema, ciertas regulaciones y como tipo reglas o bases para que sí se pueda usar inteligencia artificial de ciertas maneras, ¿no? Que justo no perjudique, por ejemplo, el trabajo de un actor o de alguien que haga, no sé, fotografía, o etcétera, etcétera, pero que sí puedan ayudar a facilitar ciertos procesos, ¿no? Entonces, es por un lado, o sea, la parte de la inteligencia artificial sí es más como algo que se va a ir poco a poco ahí ajustando, ¿no? Sobre la marcha. Y también pues va a depender mucho de la aceptación de la misma audiencia, ¿no? Hay muchas series, inclusive por ejemplo ahorita, si mal no recuerdo, es Disney Plus, está ya trabajando con una inteligencia artificial que yo como espectador me puedo meter a la plataforma, ¿no? Me meto a la página de Disney Plus y le digo, quiero que me hagas una película de Lilo y Stitch en donde vayan a la playa y solo se dediquen a surfear todo el día. Y entonces esta inteligencia artificial ya está alimentada, ¿no? Con estos modelos de Lilo, de Stitch, con ciertos escenarios, locaciones, etcétera, etcétera. Y entonces te va a poder crear la película que tú le acabas de pedir en el momento, ¿no? Eso es algo que ya se está trabajando, ¿no? En estos grandes estudios. Y por otro lado, o sea, el reto que nosotros tenemos es buscar darle a nuestros espectadores ese sentido humano que la inteligencia artificial, porque al final de cuentas, o sea, le llamamos inteligencia artificial, pero en realidad no es una inteligencia, ¿no? O sea, y aquí sí es como bien importante también como entender que a lo que nosotros hoy en día llamamos inteligencia artificial, ya sucede hasta en muchas cosas cotidianas que ni nos damos cuenta, sobre todo cuando usamos redes sociales o plataformas, no sé, de búsqueda, y etcétera, etcétera, es más un programa que aprende a identificar patrones y a repetirlos, ¿no? Entonces, así que tú digas como, uff, qué inteligente es porque sabe lo que está haciendo, ¿no? Creo que ahí es donde entra nuestro reto como seres humanos de decir, ok, ¿yo cómo puedo hacer que esta película sea más humana, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que, o sea, puede la inteligencia artificial hacer una imagen así preciosa, pero si solo es la imagen preciosa y falta como ese sentido, ¿no? Vital, que es donde se arraigan las emociones, ese es nuestro reto y nuestra área de oportunidad, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que clavarnos y decir, ok, yo voy por esto, ¿no? Y Ana, creo que tienes el micrófono silenciado. No te escuchamos, Ita. Hola, hola. Perdón, Ahí es está que ya. me estaba desbloqueando. Oye, también como Mon tengo un buen de preguntas, pero ya me ahorraste una, Mon. Gracias por lo de la inteligencia artificial, porque digo, creo que es bien interesante ver qué pasa en cada una de las áreas con esta intervención. Pero bueno, a mí me vienen muchas preguntas, desde, desde la parte de tu experiencia, ¿cómo ha sido? Entiendo que como guionista te toca armar toda la historia, representar los personajes,
para mí es muy interesante el desarrollo del lenguaje. Entonces, así como decía Chomsky, por ejemplo, hay mil formas de dar una sola idea. Entonces, ¿cómo es tu acercamiento a un personaje? ¿Cómo llegas a darle al toque que tú quieres o te asesoras o simplemente te inspiras? ¿Cómo es esa parte de representarlo? Luego era lo de la tecnología y ya de una vez, ¿qué historias tú no contarías? O sea, ¿dónde está tu límite de decir ese tema o esto yo no hablaría de eso? Ok, va, también muy buenas preguntas. La primera, fíjate que esa es de mis partes favoritas, ¿no? O sea, trabajar el desarrollo de los personajes es algo que yo disfruto muchísimo. Y también justo ahorita, por ejemplo, que mencionabas esta parte del lenguaje, ahí es donde más me enfoco, ¿no? Muchas veces, porque hay un autor que se llama Tolkien, que es el que hizo los libros del Señor de los Anillos, El Hobbit, no sé si lo conozcan, pero algo que a mí me gusta mucho de cómo este autor Tolkien trabajaba sus historias, porque él creó un mundo, ¿no? O sea, él no creó tres novelas, hizo tal cual mundos que tienen mapas y que tú puedes ubicar y que aquí está esta cultura y que esta cultura habla tal idioma y vive de esta forma, etcétera, 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 ¿no? Y para mí eso es como lo que yo más disfruto porque es donde siento que la historia cobra vida, ¿no? O sea, al final de cuentas, nosotros, ¿no? O sea, si nos ponemos como a analizarnos a nosotros mismos como si fuéramos personajes, nosotros somos producto de muchas de las cosas que nos rodean, ¿no? Desde el contexto, o sea, desde la familia en la que nacimos, el país en el que vivimos y todas las cosas que hemos vivido, todas esas experiencias en las que nos hemos desarrollado, ¿no? Yo, el último la última historia en la que estoy trabajando ahorita es una historia que habla ¿cómo se llama? De indígenas, ¿no? De aquí de Querétaro, de culturas prehispánicas, antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces yo me pongo, a mí me gusta mucho cuando escribo de estos temas, investigar, y entonces lo primero que hago es, ok, a ver, pues, ¿qué tribus vivían en Querétaro en 1400, ¿no? Entonces, desde ahí yo ya empiezo a ver como, ok, pues había chichimecas, pero los chichimecas era una forma de llamar a 5 tribus diferentes, ¿no? ¿Y qué idiomas hablaban estas tribus? Y yo ahorita justo, por ejemplo, para esa historia, a la hora de trabajar los diálogos, me voy a las comunidades a que ellos me enseñen su idioma. Y algo que me pareció muy interesante es que, por ejemplo, en una comunidad que está en San Luis de la Paz, que se llaman ESAR, ellos no tienen en su idioma una palabra para expresar que están enojados, por ejemplo, ¿no? Y eso para mí es algo que me llama mucho la atención cuando trabajo desde esta perspectiva, porque es, si yo en mi idioma no tengo una forma de llamar algo, es porque no lo estoy practicando, porque no lo necesito, ¿no? O sea, si yo soy alguien que vive en el semidesierto y nunca he ido al mar, yo no voy a saber, yo no voy a tener una forma de llamarle a un pez, porque no conozco un pez, ¿no? Nunca he visto un pez, entonces no, en mi idioma no existe la palabra pescado. Entonces, el yo darme cuenta de esto fue algo muy interesante, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde a mí me gusta como construir a los personajes y decir, ok, este personaje es un indígena purépecha en 1400. ¿Qué hacía un purépecha para divertirse un sábado por la noche, ¿no? ¿En qué creía un purépecha? ¿A qué deidades le rezaba? No sé, cómo veía él, era nómada, era sedentario, ¿no? O sea, vivía en una cueva o vivía en una choza o vivía moviéndose de un lugar a otro y todas esas cosas son las que al final terminan de construir al personaje, ¿no? Y dentro de eso, pues el mismo idioma. Entonces, para mí, eso es como de las cosas que más me encanta, clavarme, y yo te puedo decir que hubo una película que escribías en el 2021, y para esa película me leí más de 50 libros, o sea, no estoy exagerando, literalmente me leí más de 50 libros de historia, de cultura, de religión, etcétera, etcétera, para poder entender cómo funcionaba todo ese mundo que yo quería crear, ¿no? Entonces, pues eso creo que es la primera pregunta. La segunda pregunta creo que es la que ya se respondió de la tecnología, ¿no? Si no mal recuerdo. Y la tercera pregunta era qué tipo de narrativas yo no haría. Mm,
creo que no es que no hiciera algún en específico, pero más bien el enfoque, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si yo tuviera que hacer una película del narcotráfico, buscaría que, no sé, meterle tintes de realismo mágico, ¿no? Y que hubiera a lo mejor y como algo más de fantasía ahí y que no se tratara como justo del drama de pertenecer a ese mundo del narcotráfico, sino que el narcotráfico fuera más como un elemento que está presente, más como una herramienta que me ayuda a contar la historia que la historia por sí misma, ¿no? Porque sí creo que como tal no hay alguna historia que yo dijera como no hablaría de esto. O bueno, no, sí, sí, tal vez sí. Por ejemplo, no haría comedias como la de Mis Reyes contra Godines. Eso sí. O tendrían que pagarme muchísimo dinero. Sí, la verdad sí, o sea, les mentiría si les dijera que no he aceptado proyectos que yo no tengo ningún interés personal en hacer, pero que por la cantidad de dinero que pagan, pues sí digo, va, ¿no? Y ya solo no pongo mi nombre en los créditos, ahí un seudónimo. Pero sí, sí, la verdad es que sí, creo que no haría o comedias o dramas como de ese estilo, como de narcotráfico. Justo esas dos narrativas que irónicamente son las que han estado de moda últimamente, son las que a mí menos me llaman la atención y que si las hiciera, sí sería o porque me pagarían muchísimo dinero o porque yo tengo esa libertad creativa de poder darle otro enfoque, ¿no? Y que no sea ese el centro de la historia. Mon, Excelente, muchas gracias. Esto más que una pregunta es una invitación a que podamos realizar, ahorita que estás hablando de esto, se me ocurre que podamos hacer un taller de narrativa, porque justo nosotros como pues, rotarios tenemos cierto lenguaje que podemos utilizar para poder describir las actividades que hacemos, justo para no enfocarnos en hacer parecer a la persona como con esas necesidades, o sea, ¿cómo puedo decir? Sino que lo estemos hablando de la manera correcta, que no sea que estemos como, no sé si me estoy dando a entender. Muchas veces la historia que contamos es importante. Para nosotros temas de contenidos, posicionamiento, imagen pública, lo que tú quieras, es muy importante el cómo nos comunicamos, no solo en el video no solo lo que mostramos en el video, sino cómo lo describimos. Entonces, esto es más que nada que tú lo consideres, que nos encantaría que pudieras apoyarnos dando un taller justo de cómo se realiza un guión para un video de este tipo enfocado a la ONG, cómo describimos a la comunidad que estamos ayudando sin empobrecerla o sin achicarlo, sino realmente viendo cómo enfocándonos a los beneficios sin parecer presuntuosos tampoco. O sea, es como una línea muy delgada en el que cruzas esta comunicación. Entonces, más que nada, una invitación para que lo consideres. Ojalá lo puedas contemplar muy pronto, pues estaría padrísimo que lo pudiéramos difundir. Muchas gracias. claro, sí, no, yo encantado. Sería cuestión como de organizarnos en fechas, pero yo encantado. Muchas gracias. No sé si quieras continuar, alguien más tenga alguna pregunta, si no, para igual empezar a cerrar por si tienen algo que hacer. No sé si Felipe tenga algún compromiso o alguien más. Esto es el momento. Muy bien, adelante, Felipe, entonces. Va. Pues bueno, a grandes rasgos, ¿no? Digamos que les di un breve resumen de cómo es este mundo del cine. Y me gustaría que si pudiera yo como transmitirles algo bien importante acerca de todo esto que hablamos, es que, como les decía, el cine es muchas cosas, ¿no? El cine puede ser arte, industria, entretenimiento, eh, etcétera, etcétera, lo que quieran, pero para mí el fin último, ¿no? El origen de todo de todas estas cosas que puede ser el cine es que el cine es un lenguaje, ¿no? Y un lenguaje que así como el que hablamos o el escrito o hasta el mismo lenguaje corporal nos ayuda a nosotros a poder transmitir
todas esas cosas que nosotros queramos, ¿no? Convertir nuestras ideas en un mensaje y poder llegar, ¿no? A más personas que puedan empatizar con ese mensaje. Entonces, si podemos ver el cine desde esa perspectiva, para mí es ya, para mí como cineasta, si logro hacer que ustedes vean el cine desde esa perspectiva, ya es una victoria, ¿no? Entonces, entender el cine como un lenguaje y que este lenguaje es muy poderoso, ¿no? Es un lenguaje que puede desde cambiarle a alguien la vida, ¿no? Y decir, no, es que si yo no hubiera visto esa película, tal vez no hubiera entendido esto o no me hubiera motivado a seguir adelante con la misma vida, hasta inclusive temas políticos, ¿no? El cine también puede ser un medio que es muy eficiente para la política. Entonces, si entendemos el cine desde esa perspectiva, ya estamos del otro lado, ¿va? Y también entender que como todo lenguaje tiene sus reglas, ¿no? Que era esto que decías, Mon, ¿no? Para poder transmitir esos mensajes. Tiene sus herramientas y sus reglas, sus bases, sus recursos que nos ayudan a poder cumplir nuestro objetivo. Gracias. Excelente, pues muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a todos por el interés que mostraron con este tema. Creo que vamos a invitarlo más seguido para, para tener esta interacción y pues queremos darte un reconocimiento por este tiempo, por el compartirnos tu experiencia en este momento. Y bueno, este es un reconocimiento que te otorga el Club Rotario Bellas Artes de la Ciudad de México por, por la ponencia que nos presentaste hoy, la charla que nos diste acerca de el cine y el arte de crearlo, con la fecha del día de hoy en la Ciudad de México, 1 de octubre del 2025. Firma el secretario y su presidenta. Muchísimas gracias, te lo hago llegar también. Ahora sí, Nacho, si quieres continuar con el cierre. Perfecto, pues agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Vamos a subir el video de esta conferencia a las redes sociales del Club Rotario Bellas Artes para que lo compartan, le den mucho amor. Y pues siendo las 9:24 de la noche, damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la que sigue. Saludos a todos. Buenas noches, Buenas gracias. noches, gracias, hasta luego. Buenas noches a todos, saludos, gracias. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias por tu asistencia, David.